Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Sabiendo, amados hermanos, que nuestro Dios nos ha permitido el poder glorificar su santo bendito nombre, en esta hora de este culto matutino, amados hermanos, pues vengamos y adoremos a nuestro Dios de todo corazón, hermanos. Es precisamente vamos a entonar este salmo, el Salmo 149, que lleva en sus inicios: Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cantemos, amados hermanos. Cantad a Jehová, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, en su rey, alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Los hijos de Dios se gocen en su rey, alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas, y espada de los filos sabrán con sus manos. Alégrese Israel en su hacedor, en su rey, alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Amén, amados hermanos. Sabemos que, como bien dice este precioso salmo, que debemos de glorificar y cantar a nuestro Dios. Prácticamente nos da a entender este precioso salmo, que le debemos de adorar a nuestro Dios en todo momento y de toda manera. Así que, mis hermanos, sigamos adorando a nuestro Creador. Y les invito, amados hermanos, que cantemos otra preciosa alabanza. Vamos a hacer ahora, amados hermanos, con la alabanza número 77, que lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Alabanza número 77. Cantemos, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo
y en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz, grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Amén. Sabiendo que ese gozo, amados hermanos, quizás a veces no lo podemos expresar, mas sabemos que ese agradecimiento siempre hay en nuestro corazón. Por eso aprovechemos en este momento de expresar ese agradecimiento por medio de estas alabanzas y por medio de darle el tiempo a nuestro Dios. Y les invitamos que después de haber entonado esta alabanza, vengamos en palabras de oración para pedirle la dirección a nuestro eterno Dios. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu bendita misericordia, Dios nuestro, sabiendo de que mérito no tenemos de que tú seas nuestro Dios, mas por tu misericordia, tú nos has permitido el que nosotros podamos ser hijos tuyos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos de que seas tú el que nos ayudes a podernos dar esa dirección de tu Santo Espíritu, para que en nuestra vida siempre reine esa paz, siempre reine ese espacio, sabiendo, Padre, de que tú eres el único el que nos puede dar la vida. Por eso, Padre, te pido que tú nos des la dirección de tu Santo Espíritu, para que Él nos guíe a hacer las cosas bien delante de ti. Te suplico que tú me des la guianza en estos momentos. De igual manera, llevo este espacio de meditación, de cánticos. Te pido, Padre, que me des las notas en mi garganta para así poder glorificarte y honrarte de la mejor manera. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa oración, vamos a entonar otra alabanza. Vamos a cantar alabanza número 94, y lleva como título Cuando Él vino a mi corazón. Cantemos, hermanos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo con su amor. Él vino a mi corazón.
corazón, ni una sombra de duda oscurece tu amor, amor que me trajo el perdón, la esperanza que aliento da de buen Señor. Cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Amén. Sabemos, hermanos, que desde que nuestro Maestro vino a nuestro corazón, podemos decir, amados hermanos, que nuestra vida ha mejorado, que nuestra vida ha sido un éxito, sabiendo de que quizás tenemos tribulaciones, que tenemos algo que nos estorba, amados hermanos, pero sabemos que estamos en los abrigos de nuestro Dios y sabemos que si nos mantenemos aquí, vamos a lograr la vida eterna. Así, mis hermanos, vamos a entonar otra alabanza. Alabanza número 188, que lleva como título Mejor que el oro. Sabemos que esta ley que escucharemos en un momento es mejor que el oro, hermanos, y todo lo que existe en esta tierra. Cantemos, hermanos. Mis ojos alumbran, benigno Señor, te ruego me enseñes tu ley, anhelo sus altos preceptos de amor, mil veces mejor que el oro es un dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Andar en tu ley es tu luz caminar, te ruego me enseñes tu ley, preceptos más justos no puedo encontrar, la gran bendición de la ley, mil veces mejor. El oro es un dicho de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Tu ley me conforta en la cruel aflicción, te ruego me enseñes tu ley, dirige y anima es consolación, la gran bendición de la ley, mil veces mejor. El oro es un dicho de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. En tus mandamientos ansioso yo estoy, te ruego me enseñes tu ley, que pueda con gozo seguirlas desde hoy, la gran bendición de la ley, mil veces mejor. El oro sus dichos de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor.
Amén, amados hermanos. Ya le hemos rogado que nos enseñe su ley. Así que, mis hermanos, vamos a tener una lectura. Y después de esta preciosa lectura, amados hermanos, vamos a venir a escuchar, a tener ese privilegio de poder escuchar esos 10 divinos mandamientos. Vamos a tener la lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Escuchemos esos 10 divinos mandamientos, amados hermanos, con mucha reverencia. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, les pido, hermanos, que busquemos la alabanza número 193, que lleva como título Tuyo soy, Jesús. Cantemos, amados hermanos. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Mas anhelo siempre en servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy.
cada día escuchar, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Me interesa mucho, amados hermanos, lo que dice en la primera estrofa. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Y dice, más anhelo siempre en servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Amados hermanos, sabemos que eso debe de ser en nuestra vida, que nosotros escuchemos la voz de nuestro Dios y que de igual manera anhelemos que esa voz esté siempre, que nosotros la podemos escuchar y que esté siempre en cada uno de nuestros corazones. Así que, mis hermanos, vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos, y luego de esta alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Alabanza número 49. Y lleva como título Ábrele. Vamos a abrir nuestros corazones, amados hermanos, para escuchar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 49. Cantemos, hermanos. A tu puerta Cristo está. Amados hermanos, abramos nuestro corazón para que nuestro Dios hable a nuestra vida. Así que en este momento escucharemos esa meditación de la palabra de nuestro Dios. Mis apreciables hermanos en la bendita fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, amistades que nos acompañan en esta mañana, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Hemos ya a estas alturas tocado temas de carácter muy importantes y hemos visto cómo el Señor ha estado hablándole a la iglesia y por supuesto su mensaje, y en este caso con respecto a las trompetas apocalípticas, ese mensaje de alarma, ese aviso que el Señor da, muchas veces ha llegado a tiempo o puede ser que haya llegado fuera de tiempo, pero siempre importante en nuestra vida. Mis hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca de la cuarta trompeta apocalíptica. No lo vamos a hacer sin antes pedir al Señor su santa dirección en esta preciosa mañana. Acompáñenme por favor a hacer una oración.
Bendito Padre, creador de los cielos, creador de la tierra y de todo lo que existe en ellos, bendito sea mi Dios. Henos aquí, Señor, delante de tu presencia en esta mañana, agradecidos contigo porque nos prestas la vida, porque nos das salud, nos das bendición, porque nos das la oportunidad, mi Dios eterno, de poder estar estudiando tu palabra. Queremos suplicarte en este momento que tu Espíritu Santo tome el control de mis palabras, que no permita, buen Dios, que de mis labios vayan a salir palabras equivocadas, palabras mal dichas, sino lo que se hable, mi Dios, sea para edificación. Usa mis labios, mi Dios, por favor, y permite que yo solamente me convierta en un instrumento tuyo para canalizar tu palabra a todos aquellos que te oímos. Soberano Dios, bendice a aquellos también que en su calidad de amigos están congregados escuchando esta predicación, estas palabras que tú quieres hablarnos. Que tu Espíritu Santo tome el control de todo. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, después de haber pedido la dirección al Señor, en este momento vamos a abrir el libro sagrado en el libro de Apocalipsis capítulo 8, hermanos, por favor. Voy a pedirles que busquemos este pasaje de la Escritura, Apocalipsis capítulo 8, y vamos a leer solamente dos versículos, el versículo 12 y el versículo 13, hermanos, que dice de la siguiente manera: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, por razón de las otras voces de trompeta de los tres ángeles que han de tocar. Amén. Tengan la bondad de acomodarse si están de pie. Mis hermanos, en este pasaje de la Escritura, que precisamente es cuando el cuarto ángel toca la trompeta, y en ese momento dice la Escritura que fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Hermanos, quiero explicarles que este pasaje no está relacionado con el sexto sello, que es precisamente cuando hablábamos acerca de los acontecimientos, de las señales previas a la venida del Hijo de Dios. No están relacionadas, porque aquellos son acontecimientos, y lo explicábamos, que son acontecimientos literales. Cuando ella menciona que el sol iba a quedar, no iba a dar su luz, y la tierra iba a quedar en tinieblas, pues aquello, hermanos, era de carácter literal. Esto es simbólico, y ya lo vamos a revisar, hermanos. Precisamente el objetivo de nuestro tema es afirmar nuestra fe al corroborar que la Biblia contiene la voluntad de Dios, ya que las profecías contenidas en este libro se han cumplido en tiempo y forma. Mis hermanos, cuando revisamos la palabra de Dios nos damos cuenta que en ella hay profecías que ya se cumplieron,
Hay profecías que se están cumpliendo en nuestro tiempo y hay profecías futuras que se van a cumplir en el futuro. No sabemos si futuro cercano o futuro lejano, pero las profecías, hermanos, se van cumpliendo, como dice el comentario en el objetivo, se van cumpliendo en su tiempo y en su forma, tal y como el Señor lo dejó establecido en su palabra. Mis hermanos, hay que entender que muchas de estas profecías se entienden a partir del momento de su cumplimiento. ¿Bajo qué término les digo? Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, cuando el Señor en el libro de Mateo 24 le decía a sus discípulos, mostrándoles el templo, y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no fuera destruida. Y luego les decía que cuando vieran que venía la abominación, cuando venía aquel ejército en contra de Jerusalén, como fue dicho por labios del profeta Daniel, él les decía: los que están en Judea huyan a los montes, los que están en su terrado no vuelvan a su casa a traer algo de allá. Incluso hasta les decía: pídanle al Señor que su huida no sea en invierno ni en sábado. Hermanos, y todos estos acontecimientos en el momento que ellos lo escucharon, pues era una profecía, y ellos se quedaron a la expectativa de cómo se iba a dar. Pero se dieron cuenta hasta el momento de su cumplimiento. Cuando en el año 70 aquel emperador Tito Vespasiano va con su ejército, con sus máquinas de guerra, entendieron que eso que venía a acontecer era lo que el Señor había profetizado, era lo que el profeta Daniel había dicho también. Hasta entonces, muchas de estas profecías se van a entender hasta el momento de su cumplimiento. Entonces, la cuarta trompeta que fue sonada, también su interpretación se iba a conocer a partir del momento que se cumplía. Yo casi siento, hermanos, de que antes de su cumplimiento, esto estaba bastante complicado de entenderlo. Si al leerlo, pues dice que fue herida la tercera parte fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y alguien podría pensar: ¿y cómo va a ser herido el sol? En ese momento podía haber diferentes formas de pensar, de analizar las cosas. Pero cuando se cumple la profecía, en ese momento las cosas como que se vuelven más claras. Bien, mis hermanos, estas palabras tienen su cumplimiento bajo el término, y lo vimos hace una semana, que cuando se tocó la trompeta tercera, dice de que cayó una estrella. Bueno, era entonces la segunda trompeta. Vamos a recordar un poquito, nos vamos un poquito hacia atrás, y dice que cuando sonó la segunda trompeta, es precisamente, hermanos, cuando surge aquel personaje que iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. Y, por supuesto, nos dimos cuenta en ese momento que este personaje, o voy a decirlo de esta manera, esta estrategia de parte del enemigo para destruir la obra de Dios, porque eso es lo que él quiere. Esa estrategia que tomó empezó a maquinarse a partir del año 312.
Y es precisamente cuando aquel hombre, aquel emperador llamado Constantino, que era tenía poder, Constantino el Grande, cuando en el 312 dice la historia que él mencionó que había visto una visión, que estaba una cruz y en esa visión decía un escrito: con este signo vencerás. Entonces, a partir de ese momento, él adopta la cruz como su símbolo y empieza una estrategia diferente de parte del enemigo para destruir la obra de Dios. Y este personaje deja de perseguir a la iglesia, empieza a hacerlos partícipes de su gobierno, de los puestos importantes en su gobierno. Revisábamos que en el año 321 este hombre ya toma acuerdos en su gobierno y era con respecto al día de reposo. A partir de hoy, todos los empleados públicos y privados van a descansar el día venerable del sol, que era el domingo. Entonces, toma acuerdos en el gobierno y empieza a minarse la mente de los grandes hombres del ayer, nuestros hermanos. Y llega el momento en el año 325 que se hace un concilio, el famoso concilio de Nicea. Y allí sí, habían 318 obispos, según menciona la historia. Hermanos, quiero corregir porque cuando hablábamos de ese tema, yo decía 317 obispos, estaban ya minada la mente y solamente uno, no, el doctor Arrio. Pero no, revisaba más la historia y dice que habían ya como cinco que estaban a favor de lo que el doctor Arrios también defendía, que es la fe de la iglesia. Entonces, pero la gran mayoría en ese concilio se puso de acuerdo y aprobó una nueva forma de doctrina. Entonces, a partir del 325 empieza esta nueva forma de doctrina a tomar fuerza. Y es hasta en el año 538 que este poderío, esta fuerza, ya estaba alto su poder, y el líder de este movimiento, de esta nueva forma de doctrina, es considerado en ese momento el obispo de Roma y se le entrega el poder político, económico, social y religioso. Entonces, el verso que tenemos de memoria está en el libro de Daniel. Vámonos al libro de Daniel, hermanos, por favor. Libro de Daniel en su capítulo 7. Daniel capítulo 7 nos dice de la siguiente manera. 7:25. Este es un versículo bastante conocido, hermanos. Dice de la siguiente manera. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley. Hermanos, este personaje que aquí está mencionando Daniel 7, capítulo 7 y versículo 25, no es más sino el que en el año 538 es considerado el obispo de Roma, que también se le conoce como el Papa, que es el máximo líder de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero por supuesto, con todo el poder económico, político, social, religioso, con todo el poder, dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. Iba a los santos del Altísimo, iba a quebrantar la historia.
Sí, porque de repente alguien puede decir, cómo es que están hablando de esta manera de parte del papado? Hermanos, si nos vamos a la historia, a partir de ese poder que este personaje tenía, empieza a perseguir duramente a la iglesia y empieza a matar a todo aquel que estaba en contra de esa fe. Esa fe al final era una fe impuesta. Y se había convertido la fe de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, se había convertido en la iglesia o en la fe del Estado. El mismo líder era el que gobernaba. Y dice que este personaje iba a pensar en mudar los tiempos y la ley. Y de hecho, el mensaje que esta nueva forma de doctrina llevaba era diferente al mensaje que predicaba la iglesia. Era muy diferente a la sana doctrina. Y de hecho, hermanos, en nuestro tiempo se deja ver que fue tanta los cambios que se hicieron que en nuestro tiempo, si la gente habla de leyes, aunque la Biblia nos enseñe que hay que estar sujeto a la ley de Dios porque es la voluntad de Dios, pero la gente dice, ya no estamos bajo la ley, porque a partir de ese momento, esa forma de doctrina hace grandes cambios. Y alguien puede decir, aquí dice, pensará en mudar. ¿Para quién solo se quedó como en un pensamiento de mudar ley? Para la iglesia. Porque a pesar de que el no obedecer la nueva forma de doctrina iba a llevar a la muerte a la iglesia siguió firme en lo que había creído. Y tenía raíces bien arraigadas. Y prefería morir antes de negar la fe. Hermanos, la iglesia había entendido que no había que temer al que mata el cuerpo porque el alma no la puede matar. Había entendido eso, que el temor debe ser a Dios, pero bajo el término de respetar a Dios. Había entendido que había que temer a Dios antes que a los hombres. Había que obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. La iglesia había entendido eso. Hermanos, pero si hoy analizamos a nuestra iglesia, ¿cómo estaremos nosotros, hermanos? Porque de repente sí se deja ver y se han hecho preguntas y se dice, hermanos, y si de repente viene alguien y nos dice que infringiéramos la santa ley de Dios, ¿qué preferimos? ¿Infringir la ley o morir? Porque si el caso está, si no haces esto que va en contra de la fe, vas a morir. ¿Qué preferimos? Hermanos, mientras no estamos en medio de la situación, quizás a un 100% decimos, yo prefiero morir antes de negar la fe. A veces se ponen ejemplos y se dice, pero cuando el jefe les dice, quiero a todos los empleados que vengan en el día sábado, porque aunque no trabajen, ¿verdad? Pero dice, estamos atrasados en el trabajo, vénganse el día sábado. Los necesito. Y el que no venga, le voy a quitar el trabajo. ¿Por qué? Porque no está trabajando de acuerdo a la necesidad de la empresa. ¿Qué creen que hacemos, hermanos? ¿Qué creen que haríamos nosotros? Dijéramos, me quedé sin trabajo a partir de hoy, o dijéramos, yo voy a ir para que no me quiten el trabajo. Lo dejamos ahí al pensamiento. Pero nosotros mismos a lo mejor hemos dicho, antes de negar la fe, antes de violar uno de sus santos mandamientos, yo prefiero morir. Entonces, este personaje dice que pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán, oigan bien, entregados serán
en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. Hermanos, este pasaje habla de tiempo que equivale a un año, tiempos que equivalen a 2 años y el medio de un tiempo que son 6 meses. Entonces, si esto lo sumáramos, hermanos, estamos hablando de tiempo, 360 días. Tiempos son 360 más 360 son 720 más 360. Estamos hablando de 1000. Hay que hacer la cuenta, hermanos. De repente somos, voy a sacar vamos a hacer la cuenta. Tiempo son 360 días más 720 días que son tiempos más los 6 meses que son 180 días. Hermanos, tiempos y el medio de un tiempo es un total de 1260 días. Pero como en el término profético, días es un día por un año, entonces lo que le está diciendo acá es que este poder en Daniel 7:25, esta nueva forma de doctrina con todo su poderío a partir del año 538 iba a tener un poder total de 1260 años. Era un tiempo bastante largo, hermanos. Y todo ese tiempo, este poderío persiguió a la iglesia. Y esto lo hemos venido estudiando también. 1260 años. ¿Qué se dio, hermanos, en el año 1798? Pues precisamente es de lo que hoy vamos a hablar. El acontecimiento que se da cuando ese poderío que inicia en el año 538, después de 1260 años de poderío, iban a culminar en el año 1798. Y como dije, es lo que hoy vamos a tratar de revisar. Primero, dice el comentario, en el año de 1790 se toca la cuarta trompeta. En ese año tuvo lugar un movimiento que cimbró de pie a cabeza el sistema religioso católico. Inicia un sistema que puso de cabeza a ese sistema religioso. Este movimiento dio lugar a la Revolución Francesa. ¿Ya han oído hablar acerca de la Revolución Francesa? Hermanos, antes de la Revolución Francesa, pues era un gobierno donde gobernaba el Papa y era un gobierno tirano. Hacía lo que a él le parecía, pasando por encima de quien fuera y que muriera quien iba a morir. Y bajo esos términos es que se levanta una revolución. Y dice, como resultado del rigor del poder absolutista que daba a los reyes todo el poder político, jurídico y económico, y también como una consecuencia de las desigualdades del régimen feudal. Dice más, que concedían muchos privilegios y la aristocracia, que unas pocas familias tenían privilegios económicos concedidos por el rey, y al clero, la Iglesia Católica, creando hambre, marginación, enfermedad, trabajo esclavizante y mal pagado en la gran mayoría del pueblo,
como consecuencia de ese movimiento político-social, la Revolución Francesa, surgieron reformas eclesiales que suprimían la autoridad de la Iglesia Católica, que le impedían continuar con la imposición de impuestos sobre las cosechas y muchos privilegios más. Además, muchos de sus bienes le fueron confiscados. La Iglesia era el mayor terrateniente de Francia. ¿Quién dice esto? Pues lo dice la historia. La historia dice, hermanos, que la Iglesia, que tenía todo el poder, era la que se iba haciendo cada vez más rica. Y dice la historia que era el mayor terrateniente de Francia. Tenían impuestos a oprimir al pueblo. Entonces, bajo ese término es que se levanta lo que se le conoció como la Revolución Francesa, en contra de esa forma de gobernar. ¿Y quiénes eran los que gobernaban? Pues el que gobernaba era la Iglesia, porque su máximo líder tenía el poder de todo, poder político, económico, social, religioso, tenía todo el poder y se hacía lo que él decía. Entonces, dice, al ser tocada la cuarta trompeta, hubo gran destrucción y confusión. La Escritura dice que fue herida la tercera parte del sol, que fue herida la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Evidentemente, se está hablando en un sentido figurado, y es lo que les decía al principio. No tiene relación esto con el sexto sello cuando hablamos de los acontecimientos previos a la venida del Señor. Aquí está hablando en sentido figurado. Esto no puede ser físico porque nuestro astro rey, el sol, no ha sufrido ningún daño. Es por lo que consideramos que esta profecía se comprende simbólicamente. Los cielos representan imperios y potestades. Y esto ya lo hemos visto, hermanos. Ya lo hemos aclarado. Pero veamos un pasaje en el libro de Daniel, aquí cerquita. Daniel capítulo 8 y versículo 10. Dice, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del ejército y de las estrellas echó por tierra y las oyó. Y por supuesto, aquí está hablando en un sentido figurado. Cuando hablamos de cielo, cuando dice acá que cuando hablamos de el sol, de las estrellas, de la luna, está hablando en un sentido figurado. Los cielos representan imperios y potestades. El sol representa a la potestad mayor en el imperio romano pagano, cristiano. Dice que voy a volver a repetir, el sol representa a la potestad mayor en el imperio romano pagano cristiano. El personaje con mayor jerarquía fue el Papa. Y esto lo sabemos perfectamente, que el personaje que tenía y tiene mayor jerarquía era el Papa. Y si está hablando de todo un poder que había tomado gran poder la Iglesia Católica en ese tiempo antes de la Revolución Francesa, entonces cuando dice que el sol fue herido, o la tercera parte del sol fue herida, si los cielos es imperio, son potestades, entonces el sol, que es el
el astro rey venía a representar al personaje con mayor jerarquía, y en este caso era el Papa. Por su parte, la luna es un astro que refleja la luz del sol. Esta representa el reflejo del poder del Papa, manifestado en su ley y ordenanza, a través de las cuales ejerce ese poder. Las estrellas, que también fueron heridas y perdieron poder, están representando a las potestades o poderes de menor jerarquía dentro de esa organización religiosa, tales como los arzobispos, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, entre otros. Entendamos, el Papa, cuando dice que el sol fue herido, representa a la máxima autoridad. La luna, que refleja la misma luz del sol, representaba a aquella serie de leyes, ordenanzas que esta máxima autoridad había impuesto a los habitantes en aquel momento de Francia. Y estas también fueron heridas, la tercera parte de ellas, pero también fue herida la tercera parte de las estrellas, y estas representaban a las diferentes jerarquías con menos poder dentro de esta forma de doctrina, de esta iglesia que había tomado poder. Y era, como mencionamos aquí, eran los arzobispos, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, entre otros. Las estrellas en la Biblia representan personajes importantes. Sí eran importantes, pero había otro con una mayor jerarquía que ellos. Cuando en Apocalipsis 8:12 se menciona que fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, se hace referencia a que tras la aprobación de las reformas eclesiales anteriormente expuestas, mismas que afectaban de manera directa los intereses económicos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la ICAR, por parte del gobierno francés, se levantó en contra el Papa llamado Conte Angelo Onofrio Melchiorre. Dice que se levantó en contra este Papa. Luego dice más, que este Papa tiene una serie de nombres: Conte Angelo Onofrio Melchiorre Natale Giovanni Antonio Braschi de Bandi, conocido como el Papa Pío VI, quien suspendió a los sacerdotes que apoyaron la reforma. Hermanos, entra la Revolución Francesa y se hacen grandes reformas. Hubieron sacerdotes que apoyaron esa reforma, pero en ese caso, en ese momento estaba el Papa Pío VI, y dice que él suspendió a estos sacerdotes que apoyaron la reforma y rechazaron de manera contundente la nueva Constitución Civil, y rechazó de manera contundente aquellos cambios, aquella reforma que había sido y que había iniciado por medio de esta revolución. Luego dice, rechazó de manera contundente la nueva Constitución Civil que se le estaba imponiendo al clero. De esta manera se rebeló contra el gobierno francés, por lo que en represalia, el 19 de febrero de 1797 de la era común, el gobierno francés le obligó a entregar el control de las ciudades de Avignon, Benaicín, Bolonia y la Romania. No obstante,
En otro acto de rebeldía, el Papa Pío VI se niega a obedecer, por lo que el 10 de febrero de 1798 las autoridades francesas deciden castigar al Papa rebelde y envían a un general del poderoso ejército francés de Napoleón Bonaparte llamado Louis Alexandre Berthier, quien toma por la fuerza a Roma y proclama la República Romana. Es decir, la toma de la ciudad a manos del gobierno y no de la Iglesia Católica. El 15 de febrero de 1798, todo esto se dio cumplimiento a la profecía de Juan el Teólogo, y con esto fueron heridas las altas autoridades religiosas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Mis hermanos, este pasaje de Apocalipsis 8 se cumple en aquel momento cuando surge la Revolución Francesa en el año 1790. Por allí empieza esta revolución. Por supuesto, no era algo que iba a surgir y luego iba a tener su efecto. No, era un proceso que ahí se llevaba porque se estaba luchando en contra de un gobierno tirano ejercido por parte de la Iglesia Católica. Entonces, mis hermanos, si inició en el año 1790 y es hasta en el año 1798, o sea, 8 años después, es cuando el Papa Pío VI es capturado y es encarcelado. Por supuesto, es allí cuando este poder papal, que también es conocido como la bestia recibe una herida de muerte. Y por supuesto, hermanos, se cumple la profecía de lo que fue dicho por Daniel, que este poder iba a durar tiempo, y el medio de un tiempo, o sea, 42 meses, o sea, 1260 días o 1260 años. Como antes les había mencionado, iba a iniciar a partir del año 538, cuando es elegido el primer papa. Y este poderío iba a terminar hasta en el año 1798. ¿Por qué? Porque es en ese tiempo que el Papa Pío VI es encarcelado. Y, por supuesto, ese es en ese periodo de tiempo que aquel poderío conocido como la bestia perdió su poder y fue herido como de muerte. ¿Por qué como de muerte? Porque hasta nuestro tiempo todavía está. Incluso cuando revisamos la historia, dicen de que cuando el Papa fue encarcelado, incluso murió en la cárcel, todo mundo creyó que no se iba a levantar un nuevo Papa. Pero sí se levanta, solamente que ya sin el poder político, económico y social, sino solamente su poder eclesiástico. Dice más, en Apocalipsis 8:12 menciona además que se oscureció la tercera parte de ellos y no alumbraba la tercera parte del día y lo mismo de la noche. Esto da a entender la pérdida de la soberanía y de la fuerza que ejerció ese poder religioso durante 1260 años. Como lo dije, aquí también está desde el año 538 de nuestra era hasta el año 1798, en donde esto la historia lo manifiesta, que el 10 de febrero del año 1798 el Papa Pío VI es encarcelado. Dice más, poder temporal papal que fue profetizado por Daniel el profeta en el libro de Daniel 7:25, ya lo leímos. El vaticinio que ese poder hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantaría y mudaría o iba a pensar en mudar los tiempos y la ley
cosa que se cumplió cuando cambió el día de reposo del sábado a domingo, entre muchos otros cambios. Dijimos, hermanos, ya que ese poder toma o inicia esa forma de doctrina con fuerza ya en el año 325. Allí se hacen reformas, se hacen cambios. Muchos la aceptaron, pero conforme pasaron los tiempos, cada vez iban más y más personas aceptando esa nueva forma de doctrina. Cuando eligen al máximo líder de la Iglesia Católica en el año 538, pues se consideraba hasta que era el representante de Dios en la tierra. Entonces, dice que es este poder el que había pensado en mudar tiempos y ley, y hasta nuestro tiempo, hermanos, como está esa fuerza de esa forma de doctrina, que más adelante también vimos que se levanta otra nueva forma de doctrina cuando aquel hombre Martín Lutero protesta en contra de la fe católica, pero se aparta, pero sigue predicando la doctrina adulterada solamente con algunos pequeños cambios. Casi las 95 tesis de Lutero las vimos que casi todas eran hablando acerca de las indulgencias. Dice, ese ejército del cielo o el poder eclesiástico de la Iglesia Católica que dominó a muchas naciones durante 1260 años fue herido y perdió el poder que ostentó con gala de fuerza. En consecuencia, cayó en un estado de inactividad, pero dicho ejército no fue destruido totalmente, sino que quedó una parte en pie. Actualmente está tomando nuevamente mucha fuerza y está subiendo del abismo al que fue arrojado. Habrá de volver a la carga y seguir haciendo guerra a los santos del Altísimo y engañando a los moradores de la tierra hasta que Dios termine su castigo. Mis hermanos, esta bestia fue herida como de muerte, pero no murió. Y cada vez, si nos damos cuenta, va tomando un poquito de más fuerza. Cada vez va tomando fuerza, hermanos. ¿Por qué? Porque poco a poco se va metiendo en política, se va metiendo en acuerdos de paz, y allí va nuevamente tomando bastante auge, fuerza, y va a llegar su momento que dice la Biblia que la imagen de la bestia va a darle el poder a la bestia. Mis hermanos, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos, pero está escrito que esta bestia va a tomar nuevamente fuerza y va a ser levantada del abismo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? La iglesia, debemos estar siempre apercibidos. Y como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, debemos luchar por no permitir que estas enseñanzas adulteradas penetren a la iglesia. Debemos luchar, hermanos, por no permitir que esa enseñanza adulterada se esté viendo en la iglesia como algo normal, como no le veo dónde está lo malo. Debemos luchar por no permitir, hermanos, porque en ese momento, si le damos entrada a esa enseñanza, pues estaríamos cayendo en ese juego que el enemigo quiere hacer para destruir la obra de Dios. Dice el último de los comentarios: estemos pues apercibidos, y como aconsejó nuestro amado Maestro, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos amados, que el Señor nos ayude para seguir adelante. Que el Señor nos ayude para que nuestra fe esté bien arraigada,
que tengamos raíces bien firmes para seguir adelante siempre y no permitir, hermanos, que el enemigo nos robe la bendición. No permitir que la enseñanza equivocada que oímos en todo lugar vaya a penetrar a la iglesia y destruir o adulterar la sana doctrina. Mis hermanos, pues la palabra de Dios es clara. Vamos a leer lo mismo que dice el comentario en el libro de Lucas capítulo 21. Vamos a buscar, hermanos, Lucas capítulo 21 y vamos a leer su versículo 36, que dice de la siguiente manera: velad pues, orando en todo tiempo. Eso es velad. Velad es estar apercibidos, estar cuidadosos. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Mis hermanos, que Dios nos ayude para seguir adelante y no caer en el error y no ser víctimas de estas doctrinas equivocadas. Mis queridos hermanos, de esta manera pues hemos tratado de explicar acerca de la cuarta trompeta apocalíptica, en donde se deja ver que esta era un sonido de alarma anunciando el momento justo cuando este poder religioso, económico, político que había tomado la Iglesia Católica Apostólica Romana iba a llegar a su final. 1260 años de persecución de un poderío bastante cruel, tirano, en donde muchos de nuestros hermanos murieron en manos de este personaje. Mis hermanos, vamos a llegar hasta acá. Que el Señor bendiga su palabra y lo que hemos revisado, hermanos, pueda el Señor hacer que lo entendamos y, por supuesto, lo que no nos quedó bien claro, el Señor pues nos va a dar el verdadero discernimiento. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida. Pasa a vosotros, hermanos. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado la meditación de la palabra de nuestro Dios, sabemos, hermanos, que por medio de esa palabra bendita de nuestro Dios es que nosotros podemos ir mejorando cada día. Vamos a entonar el alabanza número 80, que lleva como título Santa Biblia. Sabemos que esa Santa Biblia es la que nos regala, ¿verdad?, esas palabras que nuestro Dios nos ha prometido. Cantemos, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprendes mi
nosotros estamos en tinieblas. Mas por la bendita palabra de nuestro Dios hemos logrado estar en esta luz. Así que, mis hermanos, permanezcamos siempre escudriñando las Escrituras, ya que sabemos que ahí está la verdad de nuestro Dios. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, amados hermanos, paz a vosotros. Bien, mis queridos hermanos, prácticamente estamos cerrando. Voy a pedirles que me acompañen. Vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito Dios, Dios de los grandes hombres del ayer, patriarcas, profetas, apóstoles y de todos aquellos que ofrendaron su vida antes de negar tu fe. Soberano Padre, delante de ti nos presentamos aquellos que también, gracias a tu misericordia y al sacrificio de tu amado Hijo, hoy podemos llamarnos también hijos tuyos. Soberano Dios, queremos suplicarte en esta mañana que nos ayudes a seguir adelante, que estemos siempre velando, cuidando de nuestras vestiduras para poder ser hallados dignos cuando tu Hijo amado aparezca en las nubes. Bendito Dios, nos has dado la oportunidad de estudiar acerca de esta cuarta trompeta apocalíptica. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender y a tomar esta enseñanza para poder apercibirnos, ya que creemos que viene persecución para tu iglesia, cuando este poder, nuevamente, cuando esta forma de doctrina, este poder, vuelva a tomar fuerza y salga del abismo. Ayúdanos, Señor, para hoy que tenemos libertad, poder llenarnos de conocimientos, poder disfrutar de la vida a tu servicio. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Bendice a toda tu iglesia y también a aquellos que en su calidad de amigos nos acompañan en estas transmisiones. Son súplicas, mi Dios, y son favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a cerrar. Voy a pedirles que si están de pie, permanezcan de esa manera. Y libro de Números, capítulo 6, versículo 24, nos dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.